En efecto, a mí me corresponde, pero voy a utilizar un poquito cuál es el título de mi ponencia, que en realidad es la tributación de los asalariados y una muy brevísima, por no decir carmonísima, referencia a los trabajadores independientes como tal. Esta es la agenda ambiciosa realmente por el tiempo que me corresponde, que tengo el ánimo de presentarles. En principio, por supuesto, y yo sí parto de, como decía Burr ahorita, de que los tributaristas nos vamos a volver laboralistas y los laboralistas tributaristas, porque realmente esa es la disquisición dilatada de hace más de 2 décadas que se ha mantenido no solo, digamos, en el foro de los tributaristas, sino también en el foro de laboralistas. Y de hecho, el primer concepto de salario normal que se enclava en la ley de 1991 fue en la Ley Orgánica del Trabajo, justamente para dirimir cuál era el concepto o cuál era la base de cálculo que deberíamos tomar en cuenta para el cálculo de contribuciones, impuestos y tasas. O sea, que pareciera que es de muy vieja data esta dilatada discusión sobre el tema. En base a esto, justamente a estos debates de dilatada historia, porque ya 20 años es como mucho, mientras el derecho comparado, como decía el doctor Novoa, está tratando de explicar si la comunidad de gananciales se graba de manera individual o en conjunto, nosotros seguimos dilucidando hoy cuál es la base imponible de cálculo, cuál es la base de cálculo del impuesto de los asalariados, de aquellos que se vinculan a un contrato de trabajo, que es el marco perfecto, bajo relación de dependencia económica, jurídica, técnica y hasta psicológica, lo que llamamos lo que se llama en la doctrina laboral los laburantes. Entonces, justamente eso justifica que desde las bases jurisprudenciales legales y de la dogmática avancemos a desentrañar o esclarecer cuál es el régimen de tributación de este tipo de trabajadores bajo relación de dependencia, bajo relación de subordinación, aquellos que se vinculan bajo un contrato de trabajo como tal. Y ese es el objetivo de mi ponencia como tal. Realmente ya adelanté de lo que se trataba. Justamente de este mare magnum de panorama se desprende la necesidad de establecer cuál es ese régimen de tributación de los asalariados. Y específicamente y muy tropical, el doctor Novoa debe estar dando mucha vuelta en su cabeza, porque nosotros no dejamos de hablar de la famosa sentencia 301 del 27 de febrero del 2007, de las famosas aclaratorias 10 días después del 9 de marzo de ese mismo año. No dejamos de hablar tampoco de la segunda sentencia de Carrasquero del 17 de marzo del 2008, y aún así, como si eso fuera poco, la doctora Carmen Zuleta de Merchán, el 30 de junio del 2016 ratifica el criterio de la sentencia 301, estando en vigor la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta del 16 de febrero del 2016. ¿Okay? Aún estando en vigor, el 30 de junio, ella ratifica y adecua el criterio a lo establecido en la sentencia 301 del 2007. ¿Okay? Entonces, la verdad, doctor Novoa, que está bastante justificado que dediquemos algunas cuartillas y algunas notas sobre ese tema en particular. Claro, muy tropical, la verdad, el tema, pero necesario. Esta es la contextualización, ya hablé un poco cuáles son los artículos sobre el cual me voy a pasear. Evidentemente, esta es la regla especial que regula la tributación de los asalariados, ya la conocemos. Voy a ser muy breve con relación a la sentencia, porque se centra mi ponencia en los aspectos y efectos constitucionales, tanto de la sentencia 301 como de la sentencia 499. La primera, enmarcada en un recurso de nulidad, como conocido por nosotros, interpuesto por Adriana Vigilanza y Carlos Vecchio, en virtud de la cual solicitaban, interponían una acción de nulidad en contra de los artículos 62 y siguientes de la Ley de Impuestos sobre la Renta de 1999, estando en vigor la Ley de Impuestos sobre la Renta del 2001. Pasados los trámites de ley, el juez constitucional, la jurisdicción constitucional, declara inadmisible el recurso o la acción de nulidad y entra a conocer de oficio el artículo 31 y el 16 del impuesto de la Ley de Impuestos sobre la Renta del 16 de febrero del 2006. Digamos que se le preguntaron por los fenicios y la sala respondió por los egipcios. ¿Okay?
Definitivamente fue así, ¿no? Bastante también, bastante tropicalizado el asunto. ¿Qué pasa con esta sentencia? ¿Cuáles son sus efectos relevantes? Voy a tratar de resumir porque no tengo mucho tiempo. El legislador, la jurisdicción constitucional se aparta del sistema kelseniano a la cual la Sala Constitucional pertenece, aduciendo que la función del legislador negativo no se agota con la declaración de nulidad de una norma, sino que cuando las normas tienen una de inconstitucionalidad, pero que no es patente, que no es evidente, es necesario que la Sala entre a dar una interpretación normativa de ello. Para ello, utiliza como pivote la sentencia 952 de 2003 de Margarita Farías, en virtud de la cual, además de señalar todo esto, se basa en las sentencias, en las famosas sentencias manipulativas, que no son más que las calificadas por la doctrina como interpretativas, de acogida, por supuesto estimatorias y sustitutivas, que es exactamente lo que hace el legislador constitucional aquí en la sentencia de Jesús Eduardo Cabrera, que es sustituir el texto del artículo 31 de la Ley de 16 de febrero del 2006 por a los efectos de darle conformidad al texto constitucional. Sin embargo, el artículo 335 de nuestra Constitución Bolivariana de la República de Venezuela no establece potestades para que la Sala Constitucional dicte este tipo de sentencias. Tampoco solamente le permite interpretar normas y principios constitucionales, y esta Sala interpretó el artículo 31 y el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Renta. De la Ley de Impuestos sobre la Renta. En efecto, esto conculca, choca, viola los principios de legalidad tributaria, la reserva legal, separación de poderes, entre otras, la libertad individual, lo que hace que la sentencia no sea jurídicamente vinculante. Sin embargo, el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no solamente le da facultades a la Sala para revisar sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y del control de la constitucionalidad de leyes y normas dictadas por la República. El artículo 3 no oye ni admite recurso alguno contra las decisiones de la Sala, y el artículo 25.10 y punto 11 no prevé ninguna base ni pivote normativo para que sean revisadas las sentencias de la Sala. Por eso, a mi juicio y a mi criterio, esta sentencia, si bien es cierto, como lo ha dicho Musi Abraham, como lo ha dicho Muchi Rojas, como lo ha ratificado Bache Carvajal, Duque Corredor, etcétera, si bien es cierto no es jurídicamente vinculante, es formalmente vinculante y impacta directamente sobre el régimen de tributación de los asalariados, sobre todo aquellas situaciones jurídicas no consolidadas. Voy a pasar algunas láminas para adelantarme un poco por razones de tiempo. En este sentido, también insistir hasta lograr. Entonces, no basta con la confusión de que prácticamente en el mismo mes se dicta una reforma de la ley de impuestos sobre la renta en el 2007 y días después se dicta una sentencia que reforma el artículo dispuesto allí, sino que en el 18 de noviembre, como la llamo yo la reforma de la chinita, el Día de la Chinita, se reforma la ley de impuestos sobre la renta nuevamente, estableciendo una base de cálculo amplísima que no se equipara ni el salario integral o amplio, ni el salario restringido o salario normal previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, sino más bien trata de equiparar unos conceptos que se asimilarían más a la actividad productiva de una sociedad mercantil como tal, como son las contraprestación-utilidad. Pero es muy importante que vuelve, amplía y digamos, insiste, por eso pongo allí como título insistir hasta lograr, incluyendo las percepciones, provechos o ventajas que recibe el trabajador en forma regular o accidental, independientemente de su carácter salarial. Cuando lo lógico que en el contrato de trabajo sinalmático perfecto, la prestación que es prestar el servicio y el empleador, su prestación que es pagar una contraprestación, evidentemente es de salario, por más que el trabajador reciba algunos conceptos, provechos o ventajas de carácter marginales por la misma dinámica de la relación laboral, pero que no son conmutativos, porque no los percibe con ocasión a la prestación del servicio como tal. En base a, realmente, como les dije, tenía porque dicen que los abogados que hablamos poco nos morimos pequeños, y creo que los que escribimos también nos morimos pequeños.
Entonces, por eso es mi caso, ¿no? Parece que escribí bastante también. En todo caso, mi propuesta, tengo dos conclusiones y una recomendación. De acuerdo a las posturas de vinculación no vinculantes, pero sí formal, de las sentencias 301-2007 y 499 del 2016, que se acoja el quantum para efectuar el cómputo del impuesto sobre la renta de los trabajadores bajo relación de dependencia será el salario normal. Por lo que respecta a los ejercicios finalizados en el 2015 y el 2016, la base de cálculo será la que se mencionaba en el artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2014, reeditada de forma inmanente en el 2016, o la que los operadores jurídicos establezcan resolviendo la antinomia establecida entre el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo y el 31 del 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por último, y ya terminando, y discúlpenme los minutos que me tomé de más, proponer una reforma legislativa en virtud del cual se asimile la base de cálculo del artículo, se asimilen las bases del 107, del 31 y 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Muchas gracias.